Hola, gente. Si alguna vez te has sentido invisible, subestimado o has pasado por una situación donde la indiferencia dolió más que cualquier golpe, prepárate. La historia que estás a punto de leer es un puñetazo en el estómago, un testimonio crudo de la resiliencia humana y de cómo la fuerza puede nacer de la mayor humillación. Basada en relatos reales, que se hicieron virales y conmovieron millones de corazones, esta narrativa te hará sentir rabia, empatía y al final una inspiración abrumadora. Es sobre un día que lo cambió todo para Aurora, una abuela en México, y cómo encontró una forma silenciosa pero poderosa de reescribir su propio final. Si te gustan las historias de superación que te hacen reflexionar sobre la vida y las relaciones humanas, ya dale un me gusta a este video, suscríbete al canal para no perderte los próximos contenidos y activa la campanita para ser notificado siempre que publiquemos algo nuevo. Comparte esta historia con quien necesite un recordatorio del valor que cada uno lleva dentro, y juntos daremos visibilidad a lo que realmente importa. Ahora, prepárate para conocer la terquedad de las azaleas. Era un sábado de sol abrasador en el pequeño pueblo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, un día que prometía la calma habitual de una parrillada familiar en la casa junto al lago. Aurora, con sus 68 años, sentía el peso de cada uno de ellos en su espalda, pero su semblante, marcado por arrugas profundas y una mirada que ya lo había visto todo, aún irradiaba una gentileza casi ingenua. Estaba en la cocina desde temprano, preparando tortillas frescas y una salsa pico de gallo picante. El olor a cilantro y limón llenaba el aire. Era el tipo de reunión que, para ella, debería ser sinónimo de afecto y unión, aunque en los últimos tiempos la presencia de la familia se asemejaba más a una visita protocolaria que a un encuentro genuino. Su nieto, Mateo, de 19 años, caminaba por la casa con la misma soltura de un pavo real en su propio hábitat. Alto, con una sonrisa fácil que rara vez le llegaba a los ojos, era la síntesis de una nueva generación que a Aurora le costaba comprender. Lo había visto crecer, lo había tomado en brazos de pequeño, había consolado sus miedos y soñado con su futuro. Sin embargo, algo había cambiado. La dulzura infantil había dado paso a una indiferencia gélida, un desdén disfrazado de autoconfianza que la incomodaba profundamente. Intentaba ignorar las miradas de reojo y las bromas susurradas, aferrándose al recuerdo del niño que un día la llamó mi estrellita. La brisa cálida mecía las hojas de los árboles frutales en el patio, y el olor de la carne asada se mezclaba con el dulce perfume de las flores de jazmín que Aurora tanto amaba. Observaba la agitación. Su hijo, Ricardo, padre de Mateo, reía a carcajadas con los cuñados mientras volteaba los espetos, la frente fruncida en concentración, pero la risa fácil. Su nuera, Sofía, una mujer elegante y siempre impecable, lucía sus grandes gafas de sol mientras conversaba animadamente, la voz un poco demasiado alta para el ambiente familiar, siempre con una copa de vino blanco en la mano. Nadie parecía notar el silencio de Aurora, la ligera tristeza en sus hombros, mientras acomodaba los platos en la rústica mesa de madera. Fue entonces cuando lo escuchó, la voz de Mateo, llamándola con ese tono burlón que ella ya conocía bien. «Ven, abuela, ven a ver si todavía sabes nadar como antes». La invitación, o mejor dicho, la intimidación, vino acompañada de una risa ahogada de sus amigos. Aurora sintió un escalofrío. No nadaba hacía décadas, no desde la cirugía de hombro. El médico había sido claro sobre los riesgos, pero antes de que pudiera siquiera pensar en una excusa, sintió las manos frías de Mateo en su espalda, un empujón fuerte y deliberado. Su cuerpo se retorció en el aire por un instante, un grito atrapado en la garganta, antes de que el agua del lago la engullera como una piedra.
El impacto del agua fría del lago le robó el aliento de inmediato. Sus miembros parecieron congelarse y el pecho le ardió con un dolor que se extendía, sofocante. Intentó gritar, pero solo logró tragar más de aquella agua oscura y turbia. El pánico la invadió, un terror helado que se mezclaba con la sensación de desamparo. Por un instante, pareció que el tiempo se detuvo y se vio hundiéndose, el mundo encima de ella, convirtiéndose en un borrón de luz distante. Cuando a duras penas logró emerger, tosiendo y ahogándose, sus ojos empañados se fijaron en las figuras al borde del muelle. Mateo estaba allí, con los brazos cruzados, riéndose con sus amigos. El sonido de su carcajada resonaba, cruel y estridente. Ricardo, su hijo, solo observaba, con una expresión inerte, como si fuera un espectador de cualquier espectáculo. Sofía, la nuera, sorbía su vino con calma, murmurando algo que Aurora no logró distinguir, pero que imaginó sería algo como «está dramatizando». La humillación la golpeó como una ola, más fuerte que el agua misma. No hubo una mano extendida, ningún movimiento de ayuda, solo el frío desprecio en sus rostros. De alguna manera, que ni ella misma supo explicar, Aurora logró arrastrarse fuera del agua. Tal vez fue la fuerza del instinto más primordial, la pura voluntad de sobrevivir que brotó en su interior, o quizás alguna reserva de energía que ni imaginaba poseer. Sus rodillas se rasparon dolorosamente contra la madera áspera del muelle y su corazón latía desbocado en el pecho, un dolor sordo que se sumaba al frío y la extenuación. Cuando finalmente logró levantarse, empapada y temblando, el agua escurriendo de su pesada ropa, nadie se movió para ofrecerle una mano, ni siquiera una mirada de preocupación. Nadie. Mateo, el nieto que ella había acunado en sus brazos, solo la observó desde arriba, una sonrisa sarcástica contorsionando sus labios. «Creo que sí sabe nadar, después de todo», se burló, la voz lo suficientemente alta para que todos oyeran. «Vieja terca, ¿verdad?». Las risas de Mateo y sus amigos resonaron, distorsionadas y crueles, y el sonido parecía llenar todo el espacio a su alrededor, sofocando el aire. Aurora no gritó, no lloró, no imploró. La humillación era demasiado profunda para palabras o lágrimas. Simplemente se dio la vuelta. La dignidad que le quedaba la impulsaba y caminó de regreso a la zona de la parrilla. Cada paso era una pequeña victoria contra el frío que la invadía y el dolor en su pecho. La familia ya había vuelto a sus quehaceres, volteando hamburguesas y abriendo otra botella de vino, como si nada extraordinario hubiera sucedido, como si ella no acabara de luchar contra la muerte por su puro entretenimiento. Ninguna disculpa, ninguna palabra de consuelo. Y en ese momento, algo dentro de ella finalmente se rompió. La venda que oscurecía sus ojos cayó, revelando la dura verdad sobre aquellas personas que ella llamaba familia. Aurora se arrastró hasta una de las sillas de plástico cerca de la mesa de picnic, la ropa goteando en el suelo limpio, el frío aún corroyéndola por dentro. El silencio que se instaló en ella, diferente a todo lo que había sentido, ya no era señal de debilidad o sumisión. Era una promesa, una advertencia, el presagio de un comienzo. Miró hacia el muelle, donde momentos antes había luchado por su vida y luego a su familia, que continuaba riendo y conversando como si la ausencia de un drama mayor fuera lo más importante. Percibió con dolorosa claridad algo que ellos, inmersos en su burbuja de indiferencia, jamás podrían comprender. Ella aún tenía opciones. El chico que empujó a su abuela al lago, el mismo que ella había nutrido y amado incondicionalmente durante años, olvidó quién tenía las llaves de su propio futuro. Ya en la casa, Aurora subió las escaleras con las piernas pesadas, sintiendo el roce de la tela mojada contra la piel. En el baño,
Se despojó de la ropa empapada y se secó con una toalla gastada que guardaba para visitas, esa que nadie más usaba. Se miró en el espejo, cabellos enmarañados, rodillas raspadas, ojos inyectados en rojo por el agua del lago. Parecía un fantasma, la imagen reflejada casi irreconocible. Sin embargo, cuando regresó a la cocina, allí estaban ellos, parloteando sobre planes de vacaciones, riendo sobre vuelos a Cancún, discutiendo qué Airbnb tenía la mejor vista. Ninguno de ellos se volvió para mirarla, nadie preguntó cómo se sentía, ni siquiera ofreció una manta seca. Era como si fuera invisible. Mateo deslizaba la pantalla del celular, descalzo, sus shorts de baño húmedos, dejando pequeños charcos en el suelo limpio de la cocina de Aurora. Daniel, su hijo, estaba apoyado en la encimera, saboreando la limonada que ella misma había preparado esa mañana, absorto en su propia conversación con Sofía, la nuera. Sofía, por su parte, esa estatua pulida de indiferencia, mostraba una presentación de diapositivas de complejos turísticos de playa a Mateo, como si ese día fuera solo otra tarde soleada y la abuela, una pieza de mobiliario invisible. Aurora se sentó en la punta de la mesa del desayuno, sus huesos aún temblando de frío, el cardigan pegado a la espalda, pero nadie la notó. A nadie parecía importarle. Sintió un deseo abrumador de gritar, no de dolor, sino de incredulidad. ¿Cómo habían llegado a ese punto? Hubo un tiempo, Dios la ayudara, recordaba, cuando Mateo la abrazaba por el cuello y decía, «Eres la mejor parte de esta casa, abuela». Recordaba las mañanas de domingo con panqueques y dibujos animados, su cabecita acurrucada en su brazo. Ahora él simulaba un ahogamiento para sus amigos y se reía mientras ella luchaba por respirar. Esa crueldad no surgió de la noche a la mañana. Había sido enseñada, aprendida. Aurora sabía exactamente de dónde venía, de las sonrisas de burla, de los ojos en blanco, de las veces en que sus padres desdeñaban sus preocupaciones, se burlaban de sus modales anticuados, de la forma en que hablaban de ella cuando pensaban que estaba durmiendo. Usaron su casa, su dinero, su tiempo, hasta que ella se volvió más una molestia que una persona. Allí estaba ella, en su propia cocina, temblando, mientras ellos planeaban la próxima escapada. Dejó que el silencio se extendiera, sofocando el aire, queriendo ver si alguno de ellos lo notaría. No lo notaron. Entonces Aurora se levantó, serena, silenciosa como siempre. Sus movimientos eran deliberados mientras se dirigía a su habitación, cerrando la puerta con suavidad, casi reverencia. Se sentó en el borde de la cama, el mismo lugar donde un día leía historias a Mateo para dormir, donde había soñado con el futuro prometedor del niño. El agua del lago ya no estaba en su piel, pero la sensación helada del abandono y la humillación permaneció quemando en su corazón. En ese instante percibió que, en realidad, se había estado secando del comportamiento de ellos durante años. Cada cumpleaños olvidado, cada petición de dinero sin una pizca de gratitud, cada vez que era interrumpida o despreciada, cada risa a sus expensas, todo eso era la misma agua fría del lago. El empujón en el muelle no fue el inicio de la crueldad, sino solo la primera vez que lo hicieron en público, mostrando la indiferencia para quien quisiera ver. Con una determinación recién descubierta, Aurora tomó su diario, un viejo cuaderno de tapa de cuero que guardaba sus pensamientos más íntimos, y escribió una única frase en la primera página en blanco. «Nunca más tendrán la oportunidad de ahogarme». Ese día marcó no solo el fin de una ilusión, sino el amanecer de algo nuevo. A partir de esa noche, no solo se estaba secando de la humedad de la humillación, estaba despertando a una nueva realidad, una donde su voz, aunque todavía silenciosa para ellos, sería escuchada de una manera que jamás podrían ignorar. Horas después, cuando la casa finalmente se sumergió en el silencio de la madrugada, Aurora permaneció en su habitación con la puerta cerrada.
la vieja lámpara zumbando suavemente a su lado. El sueño. Ah, el sueño era inalcanzable. La imagen de Mateo, su Mateo, riendo mientras ella luchaba por mantenerse a flote, la perseguía. No por ser cruel, sino por ser él. Ella había criado a ese niño, no solo como una abuela que hace visitas esporádicas, sino como una madre presente y dedicada. Cuando los padres de Mateo, Ricardo y Sofía estaban ausentes, inmersos en sus propias preocupaciones, como cuando su padre perdió el empleo por tercera vez y los cobradores llamaban a la puerta, ¿adivinen dónde terminó Mateo? En esta casa, en sus brazos. Aurora lo alimentó, lo bañó, le leyó y lo consoló durante los terrores nocturnos. Puso su nombre en cada formulario de contacto de emergencia y pagó su matrícula escolar cuando sus padres estaban cortos de dinero. Ella construyó su mundo. Todavía recordaba el día en que él obtuvo su primer teclado de piano. Ella lo compró de segunda mano a una maestra de música jubilada, gastando la mitad de sus ahorros, y él se sentó con las piernas cruzadas en el suelo durante horas, presionando cada tecla como si fuera magia. «Abuela», dijo, «esto es mejor que Navidad». Aurora pensó, «Este niño, él siente profundamente». ¿A dónde fue ese niño? Ella reflexionó sobre cómo las cosas comenzaron a cambiar cuando él cumplió 16 años. El celular nunca se le despegaba de la mano. Dejó de sentarse a la mesa y sus gracias se transformaron en gruñidos. El contacto visual desapareció. Al principio, Aurora lo atribuyó a la edad. Los adolescentes son temperamentales. Se decía a sí misma, todavía te quiere, solo está creciendo. Pero no era eso. No solo creció, se transformó. Pequeñas cosas delataban el cambio. Bromas maliciosas, imitando su forma de mover el té, poniendo los ojos en blanco cuando ella contaba historias. Debería haber dicho algo entonces. Debería haberlo confrontado. Pero no quería causar problemas. No quería perderlo. En cambio, se perdió a sí misma. Dejó que él la interrumpiera. Dejó que sus padres se rieran cuando él la despreciaba. Se dejó desvanecer en el tapiz de su propia casa. El niño que una vez lloró cuando ella se raspó la rodilla en el jardín, que besaba su mejilla y preguntaba si los ángeles envejecían, era ahora un extraño en su cocina, haciendo chistes sobre ahogarla. Y quizás lo peor de todo, todavía quería creer que quedaba algo de ese niño, pero esa noche dejó ir esa fantasía. Cerró el último álbum de fotos que tenía de él, páginas repletas de sonrisas desdentadas y velas de cumpleaños, y lo puso en el estante, no para olvidar, sino para protegerse, porque el amor sin límites, comprendió, no es amor, es servidumbre. Y Aurora ya había servido lo suficiente, que sus padres resolvieran lo que habían creado, que se jactaran de sus solicitudes universitarias, de sus seguidores en Instagram, de su sentido del humor. A la mañana siguiente se lo contó todo a Dolores, porque en ese momento necesitaba consuelo, necesitaba a alguien que simplemente escuchara. Dolores siempre escuchaba. Era la mejor amiga de Aurora desde hacía 30 años, y juntas habían superado innumerables tormentas, estando lado a lado en cada momento, fuera bueno o malo. A la mañana siguiente hubo un golpe en la puerta de la cocina de Aurora, no en la puerta principal, nunca en la puerta principal. Dolores siempre entraba por el lateral, como si la casa fuera suya. «Abre, Aurora, traje muffins y opiniones». Aurora sonrió antes siquiera de llegar a la puerta. Allí estaba Dolores, con sus gafas de sol exageradas y una chaqueta rompevientos turquesa, sosteniendo una bolsa de papel marrón y 2 tazas de café, como si estuviera marchando a la batalla. Antes de que Aurora pudiera decir una palabra, Dolores declaró, «Estás horrible, siéntate, yo sirvo». Aurora obedeció, porque con Dolores no se discute, simplemente se recibe. «¿Hicieron algo, verdad?», preguntó Dolores. Aurora solo asintió una sola vez. Fue suficiente.
Dolores no jadeó ni dijo un «ay, querida», como la mayoría de la gente haría. Se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en la mesa y dijo «entonces es el momento». «¿Momento? ¿Momento para qué?», preguntó Aurora, sintiendo un nudo en la garganta, una mezcla de miedo y expectativa. Dolores sacó algo de su bolso, ni un muffin, ni una servilleta, sino una carpeta. Dentro estaba la tarjeta de visita de su abogado y una lista de todas las cuentas de las que Aurora había hablado el año anterior, cuando hicieron la declaración de impuestos juntas. Aurora la miró, con los ojos muy abiertos. «¿Guardaste esto?» «Guardo todo», respondió Dolores, con voz firme, «especialmente cuando mi mejor amiga está distribuyendo su amor y su herencia como dulces de Halloween a personas que la empujarían a un lago». Aurora miró la tarjeta. Peter Holloway, derecho sucesorio. Letra limpia, tipo de persona con un apretón de manos firme. «No lo sé», murmuró en voz baja, casi un susurro. «Suena tan final». Dolores se reclinó en la silla, cruzó los brazos e inclinó la cabeza. «¿Quieres que sea final? Simplemente no quieres sentirte culpable. Eso es diferente». Tomó un sorbo de café y golpeó ligeramente la mesa. «Escúchame. Pagaste la escuela de Mateo, pagaste sus aparatos ortopédicos, su maldito piano, sus viajes de fútbol. Dejaste que sus padres vivieran gratis en tu casa de campo durante todo un verano, y aún así tuviste que comprar tus propias provisiones en agosto». «Quería ayudar», murmuró Aurora. «Sé que querías», dijo Dolores, la voz suave pero firme. «Eres mejor que ellos. Ese es el problema». Aurora miró por la ventana, donde las azaleas florecían en tonos vibrantes. Cliff, su difunto esposo, las había plantado para su aniversario de bodas. Siempre decía que eran flores tercas, lentas en abrir, pero imposibles de matar. Ella se sentía exactamente así ahora. «No quiero venganza», dijo, con voz baja, casi inaudible. Dolores extendió la mano sobre la mesa y apretó la suya con firmeza. «Claro que no», respondió con una suavidad inesperada. «Quieres liberación». Y Dolores tenía razón. No quería gritar, ni incendiar la casa, ni marchar a la habitación de Mateo y exigir una disculpa que él ni siquiera creería que ella merecía. Quería la paz que llega cuando finalmente dejas de suplicar por ser vista. Dolores se levantó y la tomó por los hombros. «Vamos al pueblo», dijo con un tono que no aceptaba objeciones. «Comerás algo que no salió de una caja y luego llamaremos a Peter». «No he ido a esa cafetería en meses», admitió Aurora, sintiendo un rastro de melancolía. «Perfecto», respondió Dolores, tomando las llaves del coche. «Que vean lo que la fuerza parece en Cardigan y Patas de Gallo». Mientras conducían, con las ventanas abiertas y el viento revolviendo sus finos cabellos, Aurora percibió algo simple, algo que la detuvo en sus propios pensamientos. No se había sentido tan viva en años, y todo lo que necesitó fue que alguien le recordara que ella todavía era suya. La cafetería estaba llena, el ruido de los platos y el murmullo de las conversaciones envolvían a Aurora como una colcha gastada, trayendo una extraña sensación de calidez. Dolores revolvió el azúcar en su espresso con un propósito casi ritualístico, como si estuviera mezclando una poción, y luego deslizó la segunda taza al lado de Aurora en la mesa. «Bébetelo todo», dijo con voz firme. «Necesitarás valor y cafeína». Y Dolores no se equivocó. Poco después del almuerzo llamaron a Peter Holloway. Él le pidió que fuera a la oficina esa misma tarde diciendo «traiga todo lo que tenga y no endulce nada». Y Aurora no endulzó. Llevó los documentos originales del fideicomiso, la carpeta que Cliff y ella habían organizado después de su derrame, y una copia doblada de la carta del fondo universitario de cuando Mateo todavía estaba en la escuela primaria, todavía emocionado por mostrarle sus boletas. Aurora recordó imprimir esa carta de aquel día, la sensación de orgullo y esperanza que la invadió.
$50,000, murmuró mientras Peter hojeaba los papeles, el valor aún resonando en su mente. Empecé a ahorrar cuando él tenía 10 años, dinero de cumpleaños, bonos, devoluciones de impuestos, incluso me salté unas vacaciones un año. Cliff y ella habían acordado, la educación sería lo primero. Peter levantó los ojos de los papeles, las cejas fruncidas. Está todo allí intacto, confirmó. Todavía no lo ha necesitado. No, dijo Aurora con la voz vacía. Ahora está en un colegio comunitario. Dice que quiere transferirse el año que viene. Ese siempre fue el plan, hasta que él decidió que ella no pertenecía a un muelle o a su vida. Peter no hizo preguntas. Solo asintió, como un cirujano antes de una operación. «¿Qué quieres hacer, Margaret?», preguntó, usando su nombre completo, un gesto que sonó significativo. «¿Cambiar al beneficiario, redirigir los fondos, cerrarlo por completo?». Aurora miró al techo por un momento, luego susurró, «Nada, todavía no». Peter levantó una ceja, sorprendido por su respuesta. «Quiero observar», dijo Aurora con una firmeza inesperada. «Quiero ver cómo me tratan cuando piensan que estoy frágil, cuando creen que están tan cerca de heredar. Quiero ver quién finge preocuparse y quién realmente aparece». Él cerró la carpeta lentamente, una leve sonrisa formándose en sus labios. «Eso es frío». Dolores se inclinó en la mesa con voz resuelta. «Es supervivencia. No estamos quemando puentes hoy, Peter. Solo estamos verificando cuáles nunca fueron reales en primer lugar». Peter sonrió débilmente. «Justo. Salieron de la oficina una hora después con todo legalmente intacto, pero la perspectiva de Aurora había cambiado permanentemente. Ese fondo ya no era un regalo, era un espejo». Pasó el resto de la noche en casa, caminando de habitación en habitación como si estuviera inspeccionando una vida que ya no le pertenecía. Se detuvo en la chimenea, donde la foto de bebé de Mateo todavía estaba. Esos hoyuelos, esa sonrisa, esa sensación de seguridad, no la quitó. No estaba lista todavía. En cambio, se sentó en la mesa de la cocina y abrió una página nueva en su diario. En la parte superior escribió: «Vamos a ver quién me ama sin el dinero». Y debajo de eso creó 2 columnas: «¿Quién se da cuenta y quién evita?». El nombre de Mateo ni siquiera necesitaba ser escrito. Ella ya sabía dónde terminaría él. Aquello no era venganza, era claridad. Pues a pesar de toda su planificación, de todos sus esquemas susurrados sobre quién se quedaría con qué cuando ella estuviera demasiado cansada para manejarlo, habían olvidado una cosa. Aurora todavía tenía la pluma, y todavía no había terminado de escribir el final. Aurora empezó con pequeñas cosas lo suficientemente sutiles como para no levantar sospechas de inmediato. Un tropiezo aquí y allá, un paso más lento al caminar por la casa. Hacía una pausa en medio de una frase, tocándose la frente como si hubiera olvidado lo que decía. Dejaba que sus manos temblaran un poco al servir el té, apenas lo suficiente para que la taza se tambaleara contra el platillo. El efecto fue casi inmediato. No hubo preocupación, ni amabilidad, sino irritación. Mateo dejó de saludarla al entrar por la puerta. Ahora era solo un gruñido, si acaso. Si ella pedía ayuda para cargar las compras, él suspiraba tan fuerte que parecía que le había pedido que levantara un coche. Su hijo, Daniel, empezó a susurrar en la cocina cuando creía que ella estaba durmiendo. «Está empeorando», decía. «No creo que esté tomando los medicamentos. Ya no puedo seguir limpiando su desorden». Paula, su esposa, siempre tan rápida en mostrar una cara preocupada cerca de los amigos de la iglesia, ni siquiera se molestaba en fingir a puertas cerradas. «Dejó la estufa encendida de nuevo», dijo una noche demasiado alto y falsamente. «Esto es peligroso, Daniel. ¿Y si Mateo estuviera solo aquí?». Lo irónico es que Aurora nunca dejaba la estufa encendida. Verificaba 2 veces, y de nuevo antes de acostarse. Pero no discutía.
Simplemente los dejaba creer, los dejaba construir el caso para su declive. Pensaban que estaban jugando al ajedrez. No se daban cuenta de que ella estaba jugando un juego mucho más largo. Por la noche, Aurora se acostaba en la cama y escuchaba las voces amortiguadas a través de la pared, los susurros que intentaban ignorarla, pero que ella captaba con alarmante claridad. Nunca pronunciaban su nombre, solo ella o la vieja. «Necesita ayuda», decía una voz. «Se está convirtiendo en una carga», confirmaba otra. «Ni siquiera sabe cómo controlar su propio dinero». Esto último casi la hizo reír a carcajadas. Guardaba los libros de contabilidad en el cajón de los calcetines. Cada transacción, cada cuenta, todo equilibrado hasta el último centavo. El fondo universitario de Mateo, intacto. El valor de la hipoteca de la casa, todavía a su nombre. Y sin embargo, la descartaban como si ya se hubiera ido. Una mañana, Aurora entró en la cocina y encontró a Mateo y Paula en la mesa, cuchicheando. Se quedaron inmóviles al verla, pero no antes de que ella escuchara la palabra institución. Mateo la miró como si fuera un objeto, algo que debía ser movido. Ella no escuchó eso, le dijo a Paula. Aurora sirvió su café lentamente, dejando que el silencio se instalara pesadamente entre ellos. Miró por la ventana al jardín que Cliff y ella habían construido desde cero, su santuario particular. Las hortensias estaban floreciendo de nuevo, cosas tercas al igual que ellos. «Soy vieja», dijo en voz alta para nadie en particular, «pero no soy sorda». Ninguno de los dos respondió. Fue entonces cuando Aurora supo. Estaban tratando de echarla antes de que pudiera establecer un límite. Los dejaría seguir pensando que estaba marchitándose. Los dejaría hablar, susurrar. Se haría más pequeña a sus ojos para que pronto pudiera desaparecer por completo. Y cuando lo hiciera, sentirían ese silencio como un trueno. Esa misma noche, Aurora volvió a abrir su diario. Trazó una pequeña línea junto al nombre de Mateo en la columna «¿Quién evita?», subrayándola 2 veces con fuerza. Al lado de los nombres de Daniel y Paula, escribió con una caligrafía firme: «Quieren la casa, no a la mujer que vive en ella». Cerró el libro y sonrió en la oscuridad. Que susurraran, pues ella estaba escuchando cada palabra, cada plan, cada desprecio. Una semana después, ocurrió el último evento que la empujó más allá del límite. Fue idea de Paula, una cena informal para sus amigos del estudio de yoga y los compañeros de trabajo de Daniel. «Hagamos una parrillada», sugirió Paula. «Mantengámoslo ligero. Tal vez puedas hacer ese pastel de limón que tanto les gusta». Aurora no dijo nada. Horneó el pastel por costumbre, quizás por un último vestigio de sentimentalismo, pero no planeaba quedarse mucho. La casa olía a carne asada y a perfume de rosé. Las risas se desbordaban del patio trasero como humo, fino, ascendente, sofocante. Aurora permaneció en la cocina, lejos de la multitud. Nadie la notó, ni siquiera Daniel, quien, cuando tenía 12 años, solía asomarse para preguntar si necesitaba ayuda con los platos. Ella se quedó cerca del fregadero, un poco fuera de la vista, siempre escuchando. Entonces escuchó la voz de Mateo, alta, fría, goteando el sarcasmo arrogante que había heredado de Paula. «Entonces miren», les dijo al círculo de invitados medio ebrios. La abuela se cayó al lago en la parrillada. Se debatía como una tortuga volteada. «¡Ay, ayúdenme! ¡Ayúdenme!». Risas, risas genuinas del fondo del estómago. Él continuó: «Y yo, tipo, amigo, no te estás ahogando de verdad». Probablemente estaba tratando de conseguir simpatía. Ya saben cómo son los ancianos. Usan la impotencia como arma. Alguien se rió y murmuró: «¡Qué morboso, Mateo!». Mateo se rió más fuerte. «No, está bien, vieja terca». Eso era lo que él veía cuando la miraba, no la mujer que pagó sus frenos, no la que se quedaba despierta con él en sus ataques de asma,
no la que guardó cada maldito dibujo que hizo en una carpeta debajo de la cama. Solo un pájaro. Aurora se quedó paralizada detrás de la puerta corrediza de vidrio, las manos temblándole. No por la edad, sino por pura rabia. Entonces escuchó la voz de Paula, suave y cortante como un bisturí. «Ella es un estorbo», dijo. «No es familia», le dije a Daniel. «Necesitamos pensar en el futuro, no en sentimentalismos. Estorbo». No era la primera vez que se sentía prescindible, pero esta vez era definitivo. Caminó tranquilamente hacia su habitación. Ni lágrimas, ni palabras para ellos. Se sentó en la cama, las voces amortiguadas por la puerta cerrada, y sintió que algo cambiaba dentro de ella. Ya no estaba enojada, ni siquiera tenía el corazón roto, estaba terminada. Era la claridad que había esperado. La confirmación, la firma en el contrato invisible que ellos habían escrito el día que Mateo la empujó a ese lago. Y así, la historia de Aurora llega a su fin, pero su mensaje, la terquedad de las azaleas, florece en cada uno de nosotros. Que la fuerza silenciosa de Aurora sea un recordatorio de que la verdadera dignidad reside en reconocer nuestro propio valor y en negarnos a ser menos de lo que merecemos. Ella nos enseña que, a veces, la mayor declaración de poder es simplemente salir de escena, dejando atrás el silencio que se convierte en un eco ensordecedor para aquellos que no supieron valorarnos. Si te ha conmovido esta historia de superación y resiliencia, y crees en el poder de las narrativas que inspiran y transforman, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para seguir más historias como esta y únete a nuestra comunidad que celebra la fuerza humana. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo relatos que marcan la diferencia.